Parece que se nos acaba la paciencia. ¿Saben a quién no? A Tywin Lannister. Hay hombres que construyen imperios, y hay hombres que destruyen a sus propios hijos, mientras intentan salvar su apellido. Tyrion llorando en el suelo, Jaime mirando al vacío con armadura dorada, Cersei sentada sola en el trono, Tywin caminando por la sala de guerra. Tywin Lannister no crió una familia, crió armas, y cuando quiso usarlas para conquistar el mundo, descubrió demasiado tarde que estaban rotas. Para muchos fue el hombre más inteligente de Westeros. Eres un tonto si crees que es el hombre más poderoso de Westeros. ¿Una declaración de traición? ¿En verdad crees que una corona te da poder? El estratega, el verdadero rey detrás del trono. Pero existe algo que Tywin jamás pudo controlar: el odio de un hijo, la obsesión de una hija, y el vacío emocional del heredero perfecto. Porque Tywin Lannister ganó guerras, humilló reyes, construyó el apellido más poderoso de Westeros, pero perdió lo único que realmente importaba: su familia. Estoy en este mundo un poco más para defender a los Lannister, para defender mi sangre. Tywin está limpiando un ciervo, literalmente, con las manos metidas en las entrañas de un animal muerto, mientras le habla a Jaime sobre el legado. Te pasas mucho tiempo preocupado por lo que los demás piensan de ti. Le suelta una verdad que siempre pensó al ser un Lannister. Así que León sí se preocupa por la opinión. No es una opinión, es un hecho. Si otra casa puede capturar a uno nuestro y lo aprisiona con impunidad, no somos una casa a la cual temer. Esa imagen es Tywin Lannister completo, un hombre que puede estriparte mientras te explica, con calma, que lo hace por tu bien. Solo que es fácil para ti predicar tanta devoción a la familia cuando tú tomas todas las decisiones. Y si quieres entender por qué alguien llega a ese punto, tienes que ir atrás, en situaciones que no encontrarás en la serie, solo encontrarás en los libros. Su padre se llamaba Tito Lannister, y le pusieron un apodo que lo persiguió hasta la tumba: el león sin dientes. Tito era débil, prestaba oro sin cobrarlo, perdonaba a quienes lo traicionaban, dejaba que sus vasallos le faltaran al respeto en su propia mesa. Y si recuerdas, en la serie Tywin le dice a Arya Stark que su padre era débil y casi acaba con la casa Lannister. Un hombre débil que casi destruye nuestra casa y nombre. Cuando su esposa murió, tomó como amante a una plebeya, una mujer a la que trataba como señora de Casterly Rock y a la que le daba las joyas de su difunta esposa. La casa Lannister, una de las más antiguas de Westeros, se convirtió en un chiste. Tywin creció escuchando ese chiste, y las risas lo rompieron. En psicología existe algo que se llama herida narcisista fundacional. Es un evento temprano, casi siempre en la infancia, donde la persona experimenta una humillación tan profunda que todo su sistema emocional se reconfigura con un solo objetivo: que eso no vuelva a pasar. El niño que sufre esa herida no crece buscando ser amado, crece buscando ser invulnerable, y entre esas dos cosas hay un abismo. Tywin nunca buscó ser amado, buscó que nadie pudiera tocarlo. Un buen hombre hace todo lo que puede para mejorar la posición de su familia. Y a los 10 años ya lo estaba demostrando. En un festín con medio Westeros presente, su padre acepta casar a su hermana Yenna con el segundo hijo de Walder Frey. Ni siquiera el heredero, un insulto disfrazado de acuerdo. Los señores se ríen, otros se van furiosos, la mayoría simplemente calla. Y un niño de 10 años se levanta y dice que no, que ese matrimonio es una vergüenza. Nadie lo escucha, pero él lo dice igual. Y aquí está la trampa, porque ese momento parece valentía, parece un niño defendiendo a su familia, pero lo que realmente están haciendo es algo mucho más oscuro: que su familia es incapaz de protegerse sola y que él es el único pilar. Esa creencia es la semilla del narcisismo que va a definir toda su vida. No es arrogancia vacía, es una convicción profunda, estructural, de que todos los demás son peso muerto. Una casa que pone primero a la familia siempre derrotará a la casa que pone los caprichos y deseos de sus hijos e hijas primero. Años después, esa convicción se convierte en Castamere. Las casas Rhaene y Tarbeck se burlaban de su padre, el león sin dientes. Desafiaban la autoridad Lannister abiertamente. Tywin no los perdonó. A los 19 años levantó un ejército sin permiso, marchó contra ellos, y los borró del mapa. A los Tarbeck los aplastó bajo las ruinas de su propio castillo, mientras que a los Rhaene los selló en minas subterráneas y desvió un río hacia adentro, ahogándolos a todos y desapareciendo la casa. Los guardias Lannister dijeron que podían escuchar gritos amortiguados. Al amanecer solo silencio. Pero aquí está lo que importa: Tywin no lo hizo por crueldad, no lo hizo por placer, lo hizo, según su lógica perfecta, para que nadie volviera a reírse de su familia. Para proteger a los suyos. ¿Lo desapruebas? Explícame. ¿Por qué es más noble matar a 10.000 hombres en batalla que una docena en la cena? Y esa justificación es exactamente lo que hace que su narcisismo sea tan peligroso. Siempre tiene una razón noble, siempre hay un "lo hago por ti" detrás de cada atrocidad. Los bardos escribieron una canción sobre lo que pasó, las lluvias de Castamere, y Tywin la convirtió en un arma, la convirtió en la canción célebre que escuchamos durante toda la serie cuando se habla de los Lannister. Cuando otro señor se rebeló años después, no envió soldados, envió a un músico con un laúd, sin carta, sin amenaza, solo la canción.
El señor no volvió a causar problemas. Esa es la diferencia entre el miedo y el terror. El miedo necesita presencia, el terror funciona a distancia. Pero volvamos a la familia, porque ahí es donde Tywin se destruye. Para proteger a la familia, ¿quieres escribir una canción para los Starks muertos? Adelante, escríbela. Hubo una sola persona que pudo atravesar su armadura. Se llamaba Joanna, se casó con ella y ese día sonrió. Algo que casi nadie le veía hacer. La gente decía que Tywin gobernaba los 7 reinos. Pero Joanna gobernaba a Tywin. El gran maestre Pycelle escribió que la había visto hacerlo reír 3 veces. 3 veces en toda una vida. Joanna era la grieta en la fortaleza. Y entonces Joanna murió, dando a luz a Tyrion, un enano. Tú que mataste a tu madre para venir al mundo, eres una malformada y vengativa pequeña criatura, llena de envidia, lujuria y bajos engaños. Porque para un narcisista, el dolor no se procesa, se asigna y busca responsables. Tyrion, desde el momento en que nació, cargó con la culpa de haber matado a la única persona que Tywin amó. Y aquí es donde necesito que prestes atención, porque Tywin tuvo 3 hijos y lo que le hizo a cada uno no fue descuido, fue diseño. Temporada 4 en el Salón del Trono, Tywin preside. Su propio hijo está acusado de un crimen que no cometió, el asesinato de Joffrey. Demando un juicio por combate. Quizá planeando que Jaime, por el amor que siente por su hermano, decida por fin tomar su lugar al frente de los Lannister y de Casterly Rock, así que Tywin deja que los testigos lo destruyan. Dejaré la Guardia Real. Tomaré mi lugar como tu hijo y heredero. Si dejas vivir a Tyrion. Hecho. Deja que Cersei, la mujer que Tyrion amaba, lo traicione en público. Él y Sansa lo planearon juntos. Ver morir a tu cruel bastardo me dio más placer que 1000 golfas mentirosas. Tywin no mueve un músculo, solo en la cama al acostarse con Cersei después del combate a muerte. ¿Por qué? Porque para Tywin, Tyrion no es un hijo en peligro, es un problema que resolver, una pieza que no encaja en el tablero. Y un narcisista no defiende piezas defectuosas, las descarta. Pero retrocedamos, porque lo que Tywin hizo con Tyrion no empezó en ese juicio. Si recuerdas en la serie Tyrion cuenta que cuando tenía 13 años, conoció a una chica llamada Tisa, la rescató de unos bandidos, se enamoró y se casaron en secreto. 2 semanas de felicidad real para un chico que nunca había conocido el amor. Tywin enloqueció, un Lannister casado con una plebeya, la misma debilidad de su padre repitiéndose, así que forzó a Jaime a mentirle a Tyrion, a decirle que Tisa era una prostituta contratada, y después obligó a toda su guarnición a violarla frente a Tyrion. Me llevó a las barracas y me obligó a mirar. Al final, tenía tanta plata que las monedas se le caían de las manos y Cada soldado le pagaba una moneda de plata al terminar y cuando todos pasaron, obligó a Tyrion a ser el último. Le dio una moneda de oro, porque según él un Lannister vale más. Eso no es castigo, es ingeniería emocional para mostrarle quién manda y quizá por el rencor que sentía por su hijo. Tywin no buscaba destruir un matrimonio, buscaba destruir la capacidad de Tyrion de confiar en el amor. Lo reprogramó para creer que nadie podía quererlo de verdad, y lo hizo diciéndose a sí mismo que era por el bien de la familia. El día que tú naciste, yo quería llevarte al mar y dejar que las olas te arrastraran de ahí. Y en vez de eso te dejé vivir, y te crié como a mi hijo, porque eres un Lannister. Ahora pensemos en Cersei. Cersei no fue criada como hija, fue criada como pieza en un tablero que le daría el poder y control de Westeros. Tywin le enseñó que el poder lo era todo y que su valor dependía de con quién se casara. La vendió a Robert Baratheon porque convenía políticamente. ¿Una vez fue posible lo nuestro por un tiempo, en algún momento? No. Cuando Robert y sus hijos murieron y ella empezó a gobernar, lo hizo exactamente como Tywin le había enseñado, con miedo, con desprecio, con control, pero sin la inteligencia estratégica de la que Tywin le mencionó que le hacía falta. No desconfío de ti porque eres mujer. Desconfío de ti porque no eres tan lista como crees que lo eres. Porque Tywin nunca le enseñó a pensar, le enseñó a obedecer y a responder a sus impulsos. Hay una escena en la temporada 3, cuando Tywin intenta casarla de nuevo con Loras Tyrell. ¿Te casarás con Sir Loras? Claro que no. Soy la reina regente, no una yegua. ¡Eres mi hija! Harás lo que se te ordena y te casarás con Loras Tyrell. Cersei lo mira y le dice que si la obliga, revelará su relación con Jaime. Quemaré esta casa hasta los cimientos antes de dejar que eso pase. ¿Y cómo harás eso? Le diré a todos la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Estábamos frente a ti y tú no nos veías. ¿Saber qué? Todo lo que dicen es verdad sobre Jaime y yo. No. Y detente un momento a pensar en lo que está pasando ahí. La hija aprendió del padre la única herramienta que él le dio, la manipulación como moneda de cambio, y ahora la usa contra él. Sumado a que esa revelación derrumbaba todo por lo que había luchado desde que vio a su padre humillado por otras casas. Tu legado es una farsa. No. No te creo. Sí lo haces. Y Jaime, el hijo perfecto, guapo, fuerte, el heredero ideal para Tywin. Sin embargo, no contaba con un detalle. Jaime eligió siempre a la Guardia Real, renunciando a poder tener títulos. Necesito que te conviertas en el hombre que estás destinado a ser. No el próximo año, no mañana. Ahora. Lo que Tywin nunca supo es que fue Cersei quien lo manipuló para hacerlo, para tenerlo cerca en King's Landing al lado de su esposo Robert Baratheon. Pero eso no importó. Lo que Tywin vio fue traición, fue desobediencia. Cuando Jaime pierde la mano y ya no puede pelear,
Por 40 años he tratado de enseñarte. Si no has aprendido hasta ahora, nunca lo No le dice te quiero, le dice simbólicamente que sin el apellido no es nada. Esto refuerza más la idea de que Tywin buscó siempre sacrificar a Tyrion en su juicio para obligar a Jaime a tomar su lugar frente a los Lannister. Hay un concepto en psicología que se llama amor condicional narcisista. Es cuando el afecto del padre no depende de quién eres, sino de qué tan útil eres para su proyecto y si cumples el rol asignado por él. Eres amado, pero si no lo cumples, eres descartado. Tywin no amaba a Jaime, amaba la idea de Jaime como heredero. 3 hijos, 3 fracturas, cada una causada por el mismo hombre, cada una disfrazada de protección. Piénsalo y haz la siguiente pregunta. Tywin sabía lo que estaba haciendo. Hay un momento en la serie, después de la batalla de Blackwater, en el que Tywin está sentado escribiendo cartas mientras habla con Tyrion. Tyrion le pide Casterly Rock, que por derecho le corresponde como heredero después de que Jaime renunció. Eres una malformada y vengativa pequeña criatura, llena de envidia, lujuria y bajos engaños. Un padre mirando a su hijo a los ojos y diciéndole que su único mérito para estar vivo es un apellido. Eso no es pragmatismo, eso no es dureza. Es crueldad emocional disfrazada de sacrificio familiar. Y lo más devastador es que Tywin realmente cree que dejarlo vivir fue un acto de generosidad. Las leyes de los hombres te dan el derecho de llevar mi apellido y portar mis colores, ya que no puedo probar que no eres mío. El que te hace dudar de tu propio dolor, porque te convence de que si sufres es porque no estás a la altura. El que te dice, deberías agradecerme, mientras te está rompiendo por dentro. Y lo que hace a Tywin verdaderamente trágico es que su narcisismo fue tan exitoso que el mundo entero le dio la razón. Gobernó 20 años como mano del rey. Ganó guerras, salvó ciudades. Orquestó la boda roja. Fue el hombre más temido de Westeros. Cualquier hombre que debe decir yo soy el rey no es un verdadero rey. Y todo eso reforzó su creencia de que él siempre tenía razón, que su método funcionaba y que el control era amor. Pero el control no es amor, el control es una jaula. Y cuando el carcelero muere, las puertas se abren y lo que queda dentro no son personas preparadas para el mundo. Son personas rotas buscando la salida. Después de su muerte, todo se desmorona. Cersei gobierna como una versión desastrosa de su padre, con su crueldad pero sin su inteligencia. Jaime se aleja de ella, cuestiona todo lo que le enseñaron y busca una identidad que no sea la de Tyrion Lannister. Roto, alcohólico, arrastrando la culpa de haber matado a su padre y a la mujer que amaba. Los Tyrell maniobran contra los Lannister. El Alto Sparrow desafía a la corona porque Cersei le dio el poder de hacerlo. La deuda con el Banco de Hierro se vuelve impagable. Petyr Baelish lo dijo con precisión, sin Tywin. La casa Lannister es vulnerable y así fue. Y ahí está la paradoja definitiva. Si Tywin realmente hubiera construido un legado, ese legado habría sobrevivido sin él. Si realmente hubiera preparado a sus hijos, ellos habrían podido sostenerse solos. Pero no los preparó, los controló. Y un sistema que solo funciona mientras el controlador está vivo no es un legado, es una dependencia. Si es así, hay algo que Tywin Lannister te enseña, es que el narcisismo más peligroso no necesita gritar, solo necesita convencerte de que sin él te caes. Y cuando finalmente te caes, descubres que siempre pudiste caminar solo, solo que nunca te dejaron intentarlo, porque Tywin Lannister dedicó su vida entera a asegurarse de que nadie destruyera a su familia. Y al final, él fue quien la destruyó.